se acercaran a nosotros o a alguien que hace este tipo de cosas. Porque lo que están viendo ustedes, déjenme que empiece por un lado. El método lo inventó un sociólogo. El método lo inventó un señor que se llama Axelrod en 1976. Y lo que pasa es que desde la perspectiva de lo que hace un sociólogo, pues tiene cosas mucho más difusas que un físico, ¿no? Esto está hablando de relaciones entre poblaciones, está hablando de un sistema que tiene que ver con cosas pues muy subjetivas desde la perspectiva del físico, ¿no? Está hablando, por ejemplo, no sé, la alegría de un pueblo, ¿no? Y la va a medir y va a ver los factores que intervienen en la alegría y dónde están y se va a construir un modelo para la alegría que además, para acabar de fastidiar, funciona, ¿no? O sea, diría uno, bueno, no funciona, pero sí funciona. Entonces, lo que pasa con esto también es que hay unas matemáticas asociadas a esto. O sea, no es nada más que nos inventamos una cosa tan heurística y tan de churro que no hay manera de entenderla ni matemática. No, cuando la ponemos en términos de los esquemas, ahí está la teoría de gráficas, está la teoría de matrices, está todo este rollo detrás como reforzando las matemáticas de todo este sistema. Que eso es lo bonito de esto, por eso de alguna forma esto nos permite estar integrando cosas como decía Iván ahí, ponemos cosas que medimos por ejemplo en milímetros, ¿no? La lluvia la medimos en milímetros, la temperatura en grados centígrados. ¿Y en qué medimos el descontento social? Pues lo vamos a medir en algo, o sea, algo vamos a tener que decir. Y nos permite construir un cuadro donde tenemos todos esos ingredientes metidos ahí. No es esta cosa que de repente mezclar peras y manzanas, ¿no? Y la lógica difusa nos permite mezclar peras y manzanas, ¿se dan cuenta? Ahí para aquellos que les encanta, esto me encanta a mí también porque es las diferencias entre la lógica de Aristóteles o la lógica que dicen una lógica más oriental, la lógica de Buda, ¿no? En el ejemplo que presentó la idea de o son peras o son manzanas, mangas, eso es aristotélico. Buda nos diría, esto tiene de pera y tiene de manzana, ¿no? Y tiene tanto de, digamos, si lo medimos en porcentaje, pues tiene tanto porcentaje de pera y tanto de manzana. Se fastidió el cuadro ahí de que, ¿cómo lo clasifico? Pues si es 51, el 50.x% más, entonces ya lo clasifico como lo que sigue sin ser, porque tiene un gran pedazo de no ser, ¿no? Entonces, estos métodos aquí lo presentamos con Iván, porque están sólidamente defendidos, digamos, desde la perspectiva de las matemáticas. Esto no es hacer, ¿cómo le diría yo? No es hacer no es hacer seguaje. Hay método, sistema y lógica, ¿no? Hay una manera de proceder acerca de esto, pero que a usted los debería haber dejado turulatos como me dejó a mí de los primeros lecturas que hice de esto. Digo, caray, me está permitiendo meter en estas arañotas que presentó Iván. La idea es que son sistemas muy complicados dentro de los cuales vamos a poder determinar o definir una serie de parámetros o conceptos que son importantes. Y desde la perspectiva de la estrategia, digamos, ahí no se nos va lo físico, no se nos va lo científico, que es querer arreglar el planeta, ¿no? O sea, está mal, pues lo vamos a querer arreglar, ¿no? Está mal, ¿no? Entonces, la idea es que estos cuadros nos permiten meter mano en el modelo, ¿no? Es como si ustedes les dicen a un filósofo con todo respeto, un sociólogo con todo respeto, le dicen, bueno, a ver, aquí tú me has presentado esta descripción del mundo, ¿no? Y yo te digo, pero esa descripción del mundo está bien, se apega a eso, pero a mí me molesta que los pobres sean pobres. A ver, revuélveme eso, resuélveme eso. Uy, me va a echar un rollazo enorme porque va a volver a empezar a todas las relaciones unas con otras. ¿Qué es lo que nos ofrece el mapa cognitivo? Que todas esas relaciones las plasmamos ahí y luego nos damos cuenta ahí Iván mencionó, pero estas cosas que dan la vuelta así, que hacen un ciclo, esos son retroalimentaciones, feedbacks, procesos de feedback, ¿no? Y eso nos dice que el sistema va a tronar ahí, o va a tronar por lo bueno o va a tronar por lo malo. O sea, si es un feedback que va negativo, pues se va a acabar el recurso, por ejemplo. Pero si es un feedback positivo, digamos, nos estamos volviendo buenitos,
y estamos en un feedback, ay, ya nos volvimos más mejores, y otra vez más mejores, o sea, esto ya el mundo va a ser una delicia, con todo el mundo tan bonito, pero el punto un poco ahí es como dice, ¿cómo arreglo yo esto? Pues métele dinero, como ya lo mencionó Iván, a todas las pelotas que están mal, mételas dinero y cámbiale. Pues no, pero porque nunca hay bastante dinero para eso, aunque sea un número finito de bolitas, cuando ustedes transforman esto en dinero, pues es un chorro de muchos millones y millones y millones de pesos. Pero dice, ¿sabes qué? Arregla esto, no arregles todo. O sea, olvídate de arreglar todo. Arregla esto y vas a arreglar esto. Entonces, le pegamos al clavo. Esto es, los mapas cognitivos, como dice, sirven para descubrir estas estructuras, ¿cómo les llaman? Subyacentes, o estas estructuras enterradas, ¿no? Estas estructuras que están metidas ahí, que no es fácil verlo a menos que lo ponga uno aquí, que son estas cosas de los ciclos, por ejemplo, de los procesos de feedback, de mecanismos de retroalimentación, o en un sentido o en otro, que describiéndolos, pues está difícil acordarse de que ya relacioné con esta pelota y esta pelota con esta, y ahora si le muevo aquí, ¿cómo le voy a mover aquí? Porque dense cuenta que los humanos comparamos muy bien dos cosas, ¿no? Esa es otra de estas cosas que están basadas en todo esto. Somos muy buenos para comparar dos cosas y somos muy malos para comparar más de dos cosas, ¿no? O sea, si yo les digo, ¿te gusta esto más o menos que esto? ¿No? Entonces van a ser claros, me dicen, me gusta más este, ¿no? Pero si le pongo el tercero, que yo no sé por dónde lo estoy moviendo, a ver qué están grabando aquí, me dicen, ay, ya no sé cuál me gusta más, ya son tres. Pero si les digo, este con este, escojan, ¿no? Y les digo, este con este, escojan, me lo van a poder hacer muy fácil. Y las matemáticas me combina ese con ese y ese con ese. ¿Se dan cuenta? O sea, son como cosas muy padres que las matemáticas y que se van descubriendo, se van descubriendo. Yo tengo que confesar, y lo digo con mucha humildad, porque como físico atmosférico, científico más o menos duro, mis colegas físicos más duros me maltratan cuando trato de meter estas cosas difusas a la hora del análisis, por ejemplo, de la modelación en clima. O sea, aquí estamos hablando de lo más difuso que hay en el mundo, pero un modelo físico del clima es súper difuso. O sea, porque no sabemos cómo funciona una nube, no sabemos cómo funciona el intercambio de energía entre la superficie y la atmósfera, no sabemos cómo funciona la radiación de una nube. O sea, de difuso es difusísimo, pero les joroba admitirlo, ¿no? Entonces le tengo que poner un número, ¿no? Tengo que decir 3 grados, aunque yo sé que la incertidumbre está entre 1 y 6. Entonces, ¿por qué no manejar algo que maneja 1 y 6? En lugar de hacerme pato con 3. Ah, pero si quiero que me promuevan o que me publiquen el paper, mejor digo 3. Aunque yo sepa que está entre 1 y 6. Porque 3 sí lo entienden mis colegas. Pues son duros de pelar, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos, desde la perspectiva de la ciencia, yo creo que es una enormidad lo que vamos a poder hacer si seguimos insistiendo a pesar de las opiniones de mis colegas, ¿no? Pero esa es harina de otro costal. Y desde la perspectiva de la integración con otras disciplinas, es una preciosidad, la verdad, es una maravilla. Esto a mi hija le joroba porque se me está volviendo casi filósofa neutra y más difusa que la trompada, pero le digo, pero es que esto está padre porque esto es una manera de poder intervenir en el sistema. O sea, yo como físico, como tal, me encanta poder intervenir en el sistema. O sea, no soy contemplativo, ¿no? O sea, a mí me encanta la pintura, ¿no? Pero si me dieran un pincel, estaría más contento. Pero les jorobaría muchos cuadros a la gente, ¿no? Pero bueno, por lo menos esto lo puede uno hacer en abstracto, ¿no? Me muestras este modelo y en lugar de nada más quedarme pasmado y que diga, ah, qué maravilla, le puedo meter mano y le puedo jalar aquí y le puedo hacer así, ¿no? Aunque no sea por ejemplo, sociólogo o politólogo, tal, o sea, puedo meter mano en el modelo. Y como el modelo se arregla, pues tampoco tengo problemas de perjudicarlo
forever, ¿no? O sea, puedo meter mano y se arregla solo el modelo. Eso es reset y reset. O sea, esto lo podríamos hacer así. Ponle reset, o sea, ya que ya has estado jugando un chorro, pues ahora ponle reset. Entonces tendríamos un modelo para un montón de esto. Bueno, me encanta el tema, porque sí, por eso me he vuelto medio difuso con el tiempo. Tiene una pregunta. ¿Alguien tiene por ahí? Ah, sí, y también Jorge quería preguntar, pero yo como tengo el micrófono y soy más viejo, pues, se friegan. Para reforzar un poco lo de si partimos o no de expertos y si esto se acaba en algún punto, pues Iván empezó diciendo de que efectivamente la opinión y los grupos de expertos son fundamentales acá, pero no solamente los grupos de expertos, también des en cuenta que partimos de estudios, partimos de diagnósticos, partimos de estudios de sensibilidad de los sistemas en cuanto a cómo reaccionan a los cambios en el clima o no. Entonces, primero, tenemos diagnósticos, tenemos estudios de sensibilidad, tenemos grupos de expertos y además, digo una cosa bien importante, son variables, son dinámicas, es decir, esto no se acaba ya. Cuando tengamos un modelo muy bueno, siempre habría que estar dándole seguimiento, ¿no? Eso es una cosa que pienso yo que es fundamental en esto y es bonito. También decía que para ajustar los pesos, por decir algo, en este mapa que vimos del agua, que ya está a punto de entrar en esta etapa, él va a ir precisamente con el autor, ¿sí? Y luego del autor, él también tiene como metodología ir de nuevo a un grupo de expertos, porque el autor puede saber mucho de agua, es escolero, creo que es ingeniero hidráulico, no, pero él no tiene por qué saber cuando la temperatura aumenta y la evaporación aumenta, cómo va a estar la relación con la agricultura o X cultivo, ¿sí? Si va a demandar más agua, si los sistemas de riego van a demandar más, o si el sistema ya no va a aguantar y ya no está en su óptimo. Y entonces ahí es donde el agrónomo en ese momento diría, el peso acá no es como lo está viendo escolero. Cuando sea escolero, el autor y el que está relacionado con agua, el agrónomo ahí va a ver otro peso muy diferente al que puede ver escolero. Otra cosa muy importante que se observó y que nos hizo ver Iván rápidamente en su mapa era que cuando se encendían las variables climáticas, pues detonaba ciertas cosas. Cuando se dejaban apagadas y encendía las sociales, detonaba las mismas cosas. Quiere decir que desde ya esto nos permite generar estrategias de adaptación que vienen desde la mala planeación, desde las malas políticas, desde un consumo irracional de los recursos. Y entonces no esperemos a que el cambio climático exacerbe estas condiciones. Podemos empezar ahí viendo qué son esas cosas y mientras que vamos tratando de llegar a cuáles son los impactos del cambio climático, que estamos todavía muy lejos de saberlo. Sí, son como las... No, pues está muy bien esto, Jorge. Dos preguntas. Primera, en tu sistema tú tienes atractores caóticos. Esa sería la primera pregunta. O cómo funciona cada uno de los vectores que en determinado momento se estabiliza. ¿Podrían equipararse a un atractor caótico? Esa sería la primera. Y la segunda tiene que ver con procesos de escala. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un asa de retroalimentación que a una escala pueda tener efectos positivos, pero a otra escala pueda tener efectos negativos. Ya me refiero en una delegación, si le ponemos el tema del agua en la Ciudad de México, en una delegación puede el agua estar muy bien manejada, incluso en un grupo de agricultores puede ser óptimo el manejo. Sin embargo, cuando tú vas y cambias de escala, ves que ese proceso pues, tiene efectos contrarios en todo tu sistema. Entonces serían dos preguntas a saber si las estás considerando.